El libro del que hemos leído en esta tarde como primera lectura es un libro muy hermoso del Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios. Es uno de esos últimos libros que surgieron en el Antiguo Testamento unos pocos siglos antes de Cristo, y ese libro, el Eclesiastés y unos cuantos más, son libros que se escribieron fuera de Israel, se escribieron en el norte de África, casi todos en el Alejandría. Y eran comunidades judías que vivían en un mundo no judío y por lo tanto eran comunidades muy abiertas, dialogando siempre con el mundo griego, con el mundo romano, y fueron adquiriendo mucha sabiduría también de esos mundos y escribieron estos textos que hoy conocemos en el Antiguo Testamento como el libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría aparece la sabiduría como una personificación del misterio de Dios. La palabra sabiduría en griego es sofía, y es un texto donde habla de la sofía de Dios, que es una expresión muy hermosa de Dios, su sofía, su sabiduría. Y el texto comienza diciendo que esta sabiduría, esta sofía de Dios, ha preparado una casa, y en esa casa, que es símbolo del interior de Dios, ha preparado una mesa, un banquete. Y el banquete es pan y es vino. Curiosamente, no es cualquier vino, dice que son vinos mezclados. Y los invitados, dice el texto, son llamados de todas partes de la ciudad, pero necesitan dos condiciones nada más para entrar en la casa donde está el banquete preparado de pan y de vinos mezclados. Y las dos condiciones, dice el texto, que tienen que ser gente sencilla, y segundo, que tienen que ser gente que están dispuestos a dejar la ignorancia fuera del banquete. Hay traducciones que me gustan más de esa frase de dejar la ignorancia, que dice que sean gente que están dispuestos a dejar su falta de entendimiento, gente que está dispuesta de alguna forma dejarse sorprender por Dios, porque se acercan al banquete sabiendo que no lo saben todo. Así que son dos condiciones que necesitan para sentarse a la mesa de la sabiduría de Dios, en el interior de Dios, y comer del pan y de beber del vino mezclados. Pan y vino, yo espero que a estas alturas del campeonato, después de tanto tiempo yendo a misa y estudiando la Biblia, sepa que son los dos alimentos principales de las Escrituras. No es el pollito asado, no son las arepas, no es el nacatamal, son pan y vino. Aparece constantemente en los textos de la Biblia. El pan, gente, es uno de los alimentos más amados y más queridos de todas las culturas del mundo. Yo hace tiempo ya no lo hago, pero me dijeron que un buen ejercicio para que no me agarrara el Alzheimer es hacer crucigramas. No sé si sabían eso, porque es un ejercicio de tu mente. Y en el crucigrama decía alimento universal, y te ponían 3 espacios. ¿Qué cosa era? Pan. Eso me lo aprendí yo rapidísimo. Alimento universal, pan. Y yo decía, estoy progresando en los crucigramas. 3 letras, eso es lo más fácil que hay. El pan, ¿qué cosa es? El pan es grano molido, grano amasado y horneado. Hay 20.000 formas de hacer pan. Es un alimento que a cualquiera le llena el ojo. Yo muy poca gente conozco que me digan, a mí no me gusta el pan. Eso es como una herejía, que no te guste el pan. El pan llena el ojo muchísimo. No hay nada más rico que pasar frente a una panadería de los pueblos de uno de las... Si Miami no tiene panadería, pero bueno, todos hemos conocido panaderías. Y ver un display de una cantidad de panes extraordinarios. Esos panes de los pueblos que se venden en los pueblos, simplemente se venden en la ciudad como pan artesanal, y prepárate a pagar el mismo pancito que en el pueblo
lo pagas muchísimo menos. El pan es eso, el pan llena el corazón de fantasía. No hay nada más rico que un pan recién horneado. Ver a la gente en los pueblos levantándose en la mañana a buscar el pan de cada día, porque se come el pan que te vas a comer ese día. Tú no guardas el pan, tú no congelas el pan, es diariamente compras el pan. Y la gente con el baguette debajo del brazo, no tengan asco porque va con un papel, o la gente lleva sus pancitos en bolsas todas las mañanas a comprar el pan. El pan habla de satisfacción del hambre, llena interior. El pan está conectado a memorias, a recuerdos muchísimo. El pan sobre todo que se hacía en casa, ese pan está cargado de historias. Un pan habla de hogar, un pan habla de estabilidad, un pan hecho en casa habla de seguridad, habla incluso de pertenecer. Cuando hay pan en la mesa, es como que vamos a estar bien, hay pan. Y Jesús se identifica totalmente con el pan. Y el pan se identifica totalmente con Jesús. Lean el texto otra vez de hoy. ¿Cuántas veces repite la palabra yo soy pan? Yo soy el pan, pan y pan. Y lo repite y lo repite y lo repite. Hay una identificación muy grande con la persona de Jesucristo y el pan. Y el pan diario de la casa, yo recuerdo de chiquito que se consideraba un pan hasta sagrado. Cuando el pan estaba viejo y ya no se podía comer, antes de botar lo que había que hacer, ¿ustedes se acuerdan de eso? Había que besar el pan. Antes de botar el pan a la basura, uno le daba un beso y se botaba el pan. ¿Y por qué era eso? Porque había una conexión grande del pan con la persona de Jesús. Era pan de casa, pero se consideraba un pan sagrado por lo que representaba el pan. Vino, la cosa se pone buena, vino, uvas pisadas, jugo añejado, habla siempre el vino en las Escrituras, habla de alegría, habla de vida, habla de plenitud, pero el vino también habla de paciencia, porque el vino no se hace en una batidora. El vino requiere muchísimo tiempo, el vino requiere preparación del viñedo, de la tierra, del tipo de uvas, del clima. Por lo tanto, el vino es símbolo también de los procesos, del tiempo. En las Escrituras se habla de Israel como el viñedo de Dios. Es una de las imágenes más amadas de Israel, cuando se ve a sí mismo como el viñedo de Dios. Y Dios es el viñador, cuida de su pueblo, lo ama y lo protege. Y no hay nada más fuerte que escuchar en las Escrituras del Antiguo Testamento cómo ese viñedo también puede ser destruido. Y el viñedo que, como dice el texto, pisoteado por los viandantes. El viñedo que se ha separado del viñador, el viñedo que destruido significa la muerte, significa el pecado, significa el abandono de Dios. Y Jesús se identifica totalmente con el vino, y el vino se identifica con Jesús igual que el pan. Pan que se convierte en cuerpo, un cuerpo que es pan vivo, vino que se convierte en sangre, y vino que es sangre que se convierte en bebida de vida. Y quien lo come y lo recibe se tiene que convertir en aquel que está recibiendo, y se tiene que convertir también en vida y sangre para los demás. La sabiduría prepara en la casa de Dios un banquete de pan y un banquete de vinos mezclados. Pero se necesitan dos condiciones para este banquete tan rico: ser sencillo y estar dispuesto a dejar la ignorancia, la falta de entendimiento fuera. ¿Qué es ser sencillo, gente? Mire, ser sencillo en lenguaje coloquial nuestro es ser una persona descomplicada. Eso es ser sencillo. Una persona sencilla es una persona descomplicada. Es una persona que es profundamente transparente, de una mirada limpia,
una persona que lucha por ser lo más congruente posible en sus vidas. Ser sencillo es tener un corazón sin muchos recovecos, sin muchas curvas, sin muchas telarañas. Es ser auténtico en la forma más profunda de la palabra. Eso es ser sencillo. Solamente el limpio de corazón, el transparente, el congruente, el no complicado, puede sentarse en la mesa de la sabiduría a comer el pan de Dios. El complicado, el enredado y el difícil, muy difícil que llegue a la mesa de ese pan. Se pide la condición de la sencillez, descomplicarnos interiormente. Y segundo, se siente a la mesa a comer de ese pan y a beber ahora del vino mezclado, la persona que quiere entender, la persona que quiere superar su ignorancia y se acerca a ese pan, la persona que quiere dejarse enseñar por Dios. Es la persona que está dispuesta a dejar a un lado su obsesión con controlar la vida y controlar las cosas y a la gente. Es la persona que quiere reconocer que tiene límites, que no lo sabe todo ni lo puede todo, y es la persona que se sienta a la mesa a beber el vino mezclado y le dice a Dios: enséñame tú, porque yo no sé nada. Enséñame tú el camino, porque yo no sé por dónde ir. Por lo tanto, quiero aprender, quiero dejar a un lado mi ignorancia. Yo leí hace poco un texto de un sacerdote que escribió esta frase: cuando emprendemos el camino de la fe, tenemos que entender que estamos sujetos, estamos amarrados a los planes de Dios y a la pedagogía de Dios. En el momento en que tú y yo, en otras palabras, aceptamos caminar con Dios hacia Dios y tras las huellas de Dios, tenemos que entender que Dios es el que toma el control de la dirección de las cosas. Y ese es el famoso plan de Dios. Y si caminamos tras de Dios, tenemos que estar dispuestos a dejarnos enseñar por esa pedagogía de Dios que es muy peculiar y que consiste simplemente en una cosa: sorprendernos por Dios. Sorpresas que no necesariamente muchas veces son las más placenteras. El que se lanza a caminar tras de Dios, el que quiere aprender, el que quiere dejar la ignorancia detrás para beber del vino mezclado, tiene que estar dispuesto a que va a caminar sujeto que al que manda es Dios y que te va a llevar por un caminito que ni tú ni yo pensábamos que íbamos a caminar y que muchas veces nos va a sorprender. Así que yo los invito en esta tarde, y me invito yo, a aceptar la invitación de Sofía, de la sabiduría de Dios, que te dice a ti y a mí: ven a la casa, a mi interior, que te tengo un buen banquete puesto de pan y vinos mezclados. Y ustedes dirán: ¿y qué cosa es un vino mezclado? ¿Saben lo que es el vino mezclado en aquel momento? ¿Mezclado con qué? No es con ron. Se mezclaba con un poco de agua, pero se le añadían frutas y se le añadía un poco de miel. Lo que te ofrece Dios en la mesa no es un vino amargo, es una versión primitiva de la sangría, que no está mal. Un vino mezclado, un poco de agua mezclado con frutas o esencias de frutas que se hacían y un poco de miel. Lo que te ofrece Dios es muy bueno: pan horneado y vinos mezclados. Pero recuerden, a la invitación viene todo el mundo, pero se necesita 2 tickets para entrar a la mesa: ser sencillos, ser descomplicados y estar dispuestos a aceptar la pedagogía de Dios. Que Dios nos enseñe caminos que ni imaginábamos que jamás íbamos a caminar y dejarnos sorprender por Dios. Así que ánimo, gente, sentémonos a la mesa y comemos el pan y el vino mezclado
que la sabiduría de Dios nos quiere regalar hoy.